Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos tratando estas semanas un bloque dedicado al gnosticismo, al nuevo gnosticismo, y lo estamos haciendo con el profesor Stefano Abate. Bienvenido. Muchas gracias, Albert. Stefano Abate es profesor en San Pablo CEU, en Abat Oliba en Barcelona, de filosofía social, filosofía de la historia, experto en gnosticismo y además, bueno, pues con unas publicaciones yo creo que muy acertadas y muy interesantes, donde relaciona o establece un cierto paralelismo entre ese neognosticismo, ese patrón gnóstico que está de alguna manera pues penetrando, que ha ido penetrando en el pensamiento contemporáneo, ¿no? y en ese desencanto del mundo que comentabas anteriormente, pues justamente con una bioideología, una ideología emergente, ¿no? Que durante estos últimos años estamos ya como bueno, entrando ahí, ¿no? En materia, que es el transhumanismo, ¿no? El transhumanismo, el posthumanismo, ¿verdad? Entonces, bueno, tú has trabajado ese cierto paralelismo entre la gnosis y el gnosticismo, lo que plantea ese neognosticismo con la promesa y de alguna manera de las promesas de redención también y de salvación, ¿no? De ese poshumanismo, ¿no? Y yo quisiera partir pues del tema de la corporalidad, de la materia, ¿no? Yo creo que de alguna manera ahí es donde tú en tus publicaciones empiezas a trazar ese paralelismo, ¿no? Entre, bueno, cómo ve la gnosis nuestro cuerpo, nuestra corporalidad, ¿no? Esa encarnación, diríamos en la visión cristiana, ¿no? De nuestro espíritu, de nuestra alma en un cuerpo, ¿no? En el cristianismo hay esperanza, esa encarnación es positiva. En el gnosticismo tú la has expresado como una vivencia negativa, hay que liberarse de esa presión, ¿no? De la corporalidad, y parece que el transhumanismo nos está planteando desde las tecnociencias, de las antropotecnias, algo parecido, ¿no, Stefano? Sí, el cuerpo evidentemente es un problema para el transhumanismo, ¿no? El cuerpo es manifestativo de finitud, de debilidad, el cuerpo se enferma, el cuerpo muere, el cuerpo se cansa, el cuerpo duerme. Entonces, el transhumanismo viene a decirnos que este cuerpo puede ser mejorado, ¿no? El enhancement no deja de ser una propuesta positiva, ¿no? En sus términos generales, para que finalmente el cuerpo no se canse, el cuerpo no duerma o el cuerpo entienda más. Por eso son mejoras en el rendimiento, ¿no? Claro, simplemente, ¿no? El rendimiento, pero detrás de este rendimiento hay otra cosa, evidentemente, que el cuerpo tal y como es, tal y como lo encontramos, no deja de ser un error de programación, un error en su morfología, es un error que la ciencia viene a arreglar, porque... Ahí, perdona, es donde conecta perfectamente con la visión gnóstica, ¿no? Sí, pues la gnosis también, ¿no? El cuerpo en la gnosis no deja de ser un accidente que no soy yo. Entonces, esta falta de reconocimiento de mi yo, de mi ser con mi cuerpo es un patrón, una tendencia que encontramos tanto en la gnosis como en el transhumanismo. Por esto si yo no soy mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. ¿Es maleable? ¿Es modificable? Evidentemente, el cuerpo es mera materia y como tal puede ser modificado, puede ser cambiado, puede ser superado, ¿no? Eso sería el poshumanismo. Bueno, la superación última, ¿no? Cuando ya no somos humanos, ¿no? Cuando ya no encontramos rasgos humanos en nuestra naturaleza, ya podemos decir que hemos pasado al posthumano. Entonces son narrativas, ¿eh? O sea, hablamos de promesas mesiánicas, ¿no? Pero todavía estamos en un entorno donde la gente muere, se enferma, ¿no? Y entonces es una promesa que atrae a muchas personas, porque al final lo que las personas no consiguen aceptar en su vida es su finitud. Y esto es justamente lo que la gnosis viene a prometer. Te libero de la finitud de tu cuerpo, porque finalmente has entendido quién eres. Y por esto venimos yo mismo me libero a mí mismo y el cuerpo ya se queda como una cosa aparte, algo accidental que puedo modificar a mi gusto. O sea que el transhumanismo está en línea con esos nuevos mesianismos, ¿no? Que comentábamos en capítulos anteriores, de promesas de liberación, de salvación, ¿no? O sea, esa utopía que parece como que encaja perfectamente, ¿no? En nuestro mundo del siglo XXI, ¿no? de las próximas décadas, de la liberación de la condición humana. ¿En qué se basa, ¿no? Es decir, cuando hablamos de naturaleza humana,
¿verdad? Desde la visión cristiana, ¿no? Que tiene unos rasgos pues, no modificables, no diseñables, como tú has dicho, ¿no? Responden a un plan de Dios, ¿no? Y el transhumanismo nos dice, no, perdonad, ¿no? No hay una naturaleza, no hay unos elementos estables, ¿no? De la naturaleza humana. La condición humana es una construcción y por lo tanto la vamos a modificar. ¿Eso es gnóstico también? Eso es gnóstico porque viene a decirnos que la naturaleza es portadora de un fallo y como tal la ciencia viene a descubrir el fallo y a arreglarlo, ¿no? Entonces, a diferencia de la visión cristiana, el transhumanismo, que es, yo creo, una reedición de la gnosis, nos viene a decir que finalmente hemos llegado al punto de saber cómo liberarnos. Tenemos una técnica que nos permite superar las limitaciones, las finitudes que nuestra vida acarrea de forma injusta, ¿no? Y por esto la gente se acerca a esto, porque la experiencia de una vida desgraciada, la experiencia de que el mundo es malo, la experiencia de que las cosas deberían ser distintas de las que son, es una experiencia típicamente gnóstica. Y por esto el transhumanismo tiene la fuerza de la técnica, que hizo avances enormes y que ahora se pone delante de nuestra naturaleza y dice, ya lo haré yo, ¿no? El trabajo que Dios no quiso hacer, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber responder a muchos de nuestros amigos, ¿no? Alumnos, padres, ¿no? Que siempre, no sé si te pasa a ti, Stefano, nos preguntan, bueno, ¿y por qué es malo lo que nos propone el transhumanismo, ¿no? O sea, desde el punto de vista de un católico, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no la técnica nos puede mejorar, nos puede perfeccionar, ¿verdad? Y el otro día, ¿no? Con mis alumnos en la universidad me decían, bueno, pues es que no entendemos, ¿no? El por qué nos estás planteando que esta antropología, ¿no? Es mala. Si hasta ahora no había esa posibilidad con las técnicas y con la ciencia, con el conocimiento, ¿no? Bueno, pues ahora sí, y esa tecnología nos salvará y nos redimirá de muchas enfermedades y de muchas penurias, ¿no? Entonces, supongo que hay que volver a esta raíz gnóstica para saber explicar que hay un antagonismo bastante radical, a ver qué opinas tú, entre una antropología cristiana, entre una visión, una cosmovisión cristiana del ser humano, respecto a esta antropología que nos está planteando gnósticamente, con un patrón gnóstico del transhumanismo, ¿no? ¿Es así? Yo creo que, bueno, son inconciliables, ¿no? Son inconciliables. La razón de esto hay que fundamentarla bien, ¿no? Por un lado, la técnica, yo diría de entrada, no es neutra. O sea, la técnica, que es el modo en el cual el hombre modifica para sí la naturaleza, no es algo que es neutro. La naturaleza conlleva un mensaje, porque al final actúa sobre algo que es dado, que es la naturaleza humana. En cambio, estas tendencias gnósticas o transhumanistas dicen que nada ha sido dado, que todo es perfectamente al alcance de nuestra acción sobre la naturaleza. No es un don de Dios. Evidentemente no lo es, ¿no? De hecho, lo que se esconde detrás de esto es que, lejos de ser un don, es más bien una carga, es un peso que tenemos que liberarnos, ¿no? Para ser realmente lo que somos. Entonces el hombre, para ser el que es, debería dejar de ser lo que es. Esto es algo por eso plantean la superación del hombre, ¿no? Es algo muy retorcido y sin embargo cuaja muy bien con la mentalidad moderna, ¿no? Las personas no se reconocen en su cuerpo y el cuerpo está al alcance de una transformación y es bueno hacerlo. Sin embargo, me parece que aquí es muy vigente lo que Benedicto XVI dijo alguna vez, que no todo lo técnicamente factible es éticamente lícito. Así que la naturaleza tiene también un mensaje moral. Y esto es lo que el mundo científico, meramente calculador, es incapaz de ver, que en este cosmos, en este orden, en este conocimiento de la materia, también hay un mensaje moral. Y esto el mundo moderno es incapaz de verlo, porque solamente ve magnitud, ve algo que es calculable, átomos que se mueven, químicas que se puede modificar, pero es incapaz de ver en este juego de elementos biológicos y químicos un orden previo, que este orden es algo que es dado, no es modificable. Y entonces ahí tenemos algo que decir los cristianos, porque la naturaleza no es algo casual, sino que es fruto de la providencia divina, es fruto de la creación de Dios y como tal también es logos, en el sentido que está impregnada de logos.
y como tal también lleva un mensaje sobre lo humano, sobre lo bueno de lo humano. Y entonces yo creo que todo esto nos permite también entender, parece un poco lejos, pero yo creo que se puede ver, que la humanidad de Cristo, Cristo como Dios y hombre verdadero, pero como hombre verdadero, compartió nuestra naturaleza y como tal ha sido redimida por Él en la encarnación, y esto nos tiene que hacer entender que la naturaleza es portadora de un mensaje. No hay aquello de si nos cargamos la naturaleza no va a pasar nada, sino que se trastoca un orden que es previo a nuestra voluntad y cuyas consecuencias quizá no son tan deseables como pensamos. Entonces, como cristianos, esta perversión del lenguaje que sufrimos en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Que el relato pues muchas veces viene condicionado, ¿no? Por cómo utilizamos la terminología, deberíamos emplear mejor el término naturaleza humana que condición humana. Bueno, aquí hay un matiz, ¿no? No son la misma cosa, evidentemente, pero la naturaleza es un término más bien filosófico, que permite entender qué es esto, ¿no? Esto entendido como ente, y su naturaleza, y es algo necesario. Y luego está la condición humana. La condición, aquí nos podemos referir como a lo que el hombre es en este momento, de su condición. Entonces, en términos teológicos, ¿no? Hay una naturaleza humana que está presente en Adán y Eva, y que San Agustín lo explica muy bien, ¿no? que estaban confirmados en la gracia. Entonces su naturaleza y su modo de actuar era humana, y también confirmada en gracia. Luego hay una naturaleza caída, que es donde nosotros nos encontramos, y luego redimida. Sin embargo, la redención de Cristo, que nos salva del pecado, mantiene la naturaleza, no la destruye. Santo Tomás lo dice, ¿no? ¿Se transfigura? ¿Se transforma? Bueno, digamos, si hubiese una manera de poder hacer entender qué significa una cosmovisión cristiana, sí, habría la frase de Santo Tomás, ¿no? tan clásica, ¿no? De que la gracia no destruye, sino perfecciona la naturaleza. Y en esta no destrucción, en esta conservación de la naturaleza, está todo lo que estamos diciendo, porque nuestra naturaleza está llamada a elevarse, está llamada a transfigurarse por la redención. Eso no significa que sea mala, sino que ha sido buena, creada buena y que ha caído en el pecado original. Entonces muchos autores modernos y posmodernos confunden la naturaleza caída, el hombre como caído, con su naturaleza. No es lo mismo, no es lo mismo. Y eso es un error muy típicamente moderno, ¿no? Como no sé, todos los autores como Hobbes, ¿no? Y otros, ¿no? Que describen al hombre y lo describen también correctamente, pero es una fenomenología, es decir, están describiendo un hombre caído, pero no un hombre tal y como es con su naturaleza, ni tampoco como redimido. Entonces ahí está la gran confusión, ¿no? Yo creo. Y en esa idea, huida hacia adelante, ¿no? Que creo que plantea el transhumanismo, en esa línea gnóstica, ¿verdad? De superar humano, de verlo como, tú has dicho, ¿no? Una naturaleza errónea, caída. Ahora ya tenemos la posibilidad, dicen ellos, de conducir la evolución. No necesitamos a un Dios creador, nosotros somos dioses, nosotros lo vamos a hacer bien, ¿no? En esa carrera hacia adelante, ¿verdad? El ser humano híbrido, ¿no? Esa idea que nos están ya empezando a plantear, incluso el propio Papa Francisco recientemente, ¿no? Habló del pensamiento híbrido, ¿no? La mixtura o la unión entre lo orgánico, lo no orgánico. ¿Hasta dónde crees tú, ¿no? que se puede llegar? ¿Dónde podemos hibridarnos? Porque parece inevitable, ¿no? Esa hibridación nos la están planteando la ciencia como inevitable. Desde tu punto de vista, ¿hasta dónde podemos llegar? Yo creo que hay que sin desnaturalizarnos, sí. ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿cómo pueden llegar a nivel técnico? Primero, luego, lo que sería luego lo deseable, ¿no? Sí. A nivel técnico, yo creo que veremos muchas cosas, y no veremos lo que son los ensueños típicamente gnósticos del transhumanismo, no veremos el uploading, estas cosas. No creo que se pueda llegar a esto por una cuestión de límite y de error básico acerca de la ontología del ser humano,
como por ejemplo pensar que la conciencia sea algo meramente de datos, o de bytes, o de trasladable a un soporte físico, hay una concepción muy falaz acerca de lo que es el alma humana, el conocimiento humano. Sin embargo, yo creo que veremos muchos daños en el medio, ya veremos cosas que casi no imaginamos, y esto entra en aquello que dijimos, ¿no? De lo técnicamente factible no es éticamente lícito. ¿Hasta dónde se puede llegar? Pues hasta donde se respete su dignidad en cuanto a ser humano, ¿no? Su unicidad, sobre todo su dignidad intrínseca, todo lo que es experimentación, por ejemplo, ¿no? con embriones, con seres humanos, clonación, todo esto es realmente ningunear, ¿no? y aplastar su unicidad, ¿no? y también jugar, ¿no? a ser Dios a través de la ciencia, de la biotecnología, pero sí que creo que veremos cosas que quizá no imaginamos. Siguiendo con ese paralelismo, creo recordar que en alguna publicación tuya dices, bueno, así como el gnosticismo hablaba del neuma, el transhumanismo habla del dato, o de los datos, ¿no? Incluso citas muchas veces pues, una serie, ¿verdad?, que donde la protagonista quiere dejar el cuerpo, ¿no? El cuerpo es despreciable, basura, creo que utiliza la palabra, ¿no? Sí. O sea, quiero desprenderme, le dice a sus padres, ¿no? La protagonista de ese cuerpo, porque en definitiva yo soy datos, yo soy información y me puedo, como tú acabas de decir ahora, ¿no? Pues transmigrar o me puedo encarnar, no sería la palabra, ¿no? Encarnar, ¿no? Ubicar esos datos que soy yo, dirán, en otro soporte, ¿no? Que puede ser inorgánico, de silicio o híbrido, ¿no? ¿Ese es otro de los paralelismos, el neuma y el dato? Vale, pues aquí entramos en una cosmovisión muy transhumanista, ¿no? de que al final hay una conexión, ¿no? A través de los datos de toda la humanidad. De algún modo ya vivimos de algún modo este mundo, ¿no? Donde el dato, los big data, son capaces de predecir los comportamientos, son capaces de reformular los datos para ofrecer un nuevo dato. Es decir, que ya esto las personas ya lo viven, ¿no? Con la inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en estos días, creo que ya está preparado, ¿no? Para que el relato cuaje en las personas y las personas compren esta lotería, ¿no? Para su vida. ¿El relato sería exactamente somos datos? Somos datos. Somos ¿no? información. Al final, mi pensamiento no es nada más que un dato, ¿no? Que se puede trasladar a un soporte físico. El tema de la relación entre el neuma, este origen, ¿no? de la humanidad gnóstica, de los hombres que han caído, que es una unidad originaria que tenemos que volver a alcanzar, y este nuevo universalismo, esta hermandad transhumana, ¿no? De los hombres que finalmente se vuelven a encontrar por el dato, por la técnica, en una nueva hermandad transhumana, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene algo en común, ¿no? Algo en común que promete al hombre una nueva humanidad, ¿no? Humanidad reunida finalmente bajo un paraguas de técnica que sustituye en términos cristianos a la gracia divina. Lo que la gracia actúa y actuará acerca de la redención de la humanidad, pues la técnica se sustituye como surrogato de esta gracia para unificar a los hombres como si fueran una red neuronal, ¿no? Estas imágenes transhumanistas, ¿no? De red neural, sociedades hiperconectadas, el 5G, el 6G, donde finalmente hay una unidad artificial de los hombres. Pero más allá del tema concreto, ¿no? de los sensores y de las redes estas, no se está viendo como una nueva conciencia, dirán algunos, ¿no? Del propio planeta, es decir, que nosotros, establecidos en red, nuestros datos, ¿no? Esa noosfera, ¿no? esa nueva esfera en el planeta en la cual nosotros, humanos, ¿no? Dejaremos de ser humanos para formar parte de la información genérica del planeta. ¿Eso está cuajando, crees tú, como cosmovisión? Si de momento ya me están diciendo que yo soy dato, que además formo parte, tú lo has dicho, de una red, soy un mero nodo, ¿no? Y que esa red, que es una nueva comunidad, no sé si ya le llamaría nueva humanidad, ¿no? Casi sería algo distinto, ¿no? Esa mente en colmena, esa inteligencia colectiva, ¿no? Esa visión muy gnóstica, porque tú dijiste es una salvación ya no tanto individual, ¿no? Sino que la propia humanidad cede el paso a esa nueva inteligencia colectiva.
¿Ese es otro de los paralelismos con el gnosticismo, crees? Yo creo que sí. Al final el gnosticismo lo que viene a decir a los gnósticos es que su reunión, su nueva unificación es la puerta para un mundo nuevo. Y por esto la reunión de las partículas gnósticas es el camino para poder recrear el mundo y arreglarlo. Entonces, en ese sentido, hay un paralelismo. Ahora, ¿de dónde nace esto, Albert? ¿No? Yo creo que aquí hay una tendencia muy humana y que tiene un trasfondo teológico muy potente, que es, por un lado, la unidad adamítica, y por el otro, lo que Cristo dice, ut unum sint, para que sean uno. Explícate un poco. Sí, me explico. Hay una tendencia, un deseo de los hombres a la unidad, que nace de la condición adamítica, que Adán fue uno en algún momento, eso San Agustín lo explica, sí. Fue uno, y por esto, digamos, hay una tendencia de los hombres a esta unificación como humanidad, a ser reunidos bajo un solo pastor, podríamos decir. ¿Una comunión? ¿No? Una comunión. Y al mismo modo, Cristo así lo manifiesta cuando dice para que sean uno. Y esta unidad Cristo la promete con su cruz, cuando todos serán atraídos hacia mí, ¿no? Entonces, esta fuerza que nace ya en nuestra naturaleza, nuestro lenguaje natural está en Adán, y que Cristo reafirma y pone en la historia en marcha esta unificación, ¿no? Que la teología luego ha terminado como comunión de los santos. Es una unidad que también atraviesa el tiempo, atraviesa la condición humana, en el sentido de que la Iglesia es triunfante, purgante y peregrina. Es decir, hay una tendencia a la unidad, que es un deseo de los hombres. Los hombres quieren ser uno. Y esta unidad se manifiesta en el matrimonio, se manifiesta en la amistad, se manifiesta en las comunidades políticas. Es muy bonito verlo así. Sin embargo, ¿qué ocurre en la modernidad filosófica y luego en el transhumanismo y todos estos sucedáneos, ¿no?, de la gracia, que ofrece una unificación a modo humano a través de la acción humana? Y la red neuronal que decías tú, la noósfera, en algún modo es una degradación de esa esperanza cristiana, ¿no?, para que todos sean uno, pero no con los datos, sino claro, en Cristo, ¿no? Y la inteligencia artificial, ¿no? Algunas veces tú y yo hemos compartido debates, ¿no? Y ¿tú crees que realmente puede ser el sustitutivo de Dios en esta sociedad contemporánea posthumanista, ¿no? Están planteando el transhumanismo, una sustitución, ya que venimos de, bueno, la muerte de Dios creador, ¿no?, por una nueva criatura, no dejará de ser una criatura humana, ¿no? Lo que es esta red neuronal, esa inteligencia artificial a la cual, pues bueno, vamos a acceder, vamos a poner nuestra esperanza y nuestra mente, ¿no?, porque nos conectaremos, dicen, ¿no?, algunos, a ella, porque somos incapaces de, como tú has dicho, ¿no?, somos, bueno, unos malos procesadores de información y de datos. ¿Crees que el siguiente paso de esta ideología, ¿no?, esa casi pseudo-religión de sustitución que es el transhumanismo, posthumanismo, puede caer en la trampa de decirnos, pues mirad, ya está, ya tenemos de nuevo a Dios, ¿no? Es la inteligencia artificial. Bueno, tiene un rasgo, ¿no?, acerca de lo que es la providencia divina y lo que tenemos que hacer. La voluntad de Dios se puede convertir en la voluntad de la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay una tendencia a esto. Ya se ha visto, ¿no?, en los juzgados, en Estados Unidos se ha puesto una inteligencia artificial para fallar en un juicio. Cada vez más creo que las decisiones humanas serán, por lo menos, ¿cómo decirlo?, vista en paralelo con lo que la máquina puede decir que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, cada vez más habrá una confianza ciega en aquello que la máquina puede trasladar como inteligencia artificial, ¿no? Y muchas personas lo asumirán como algo que se debe hacer. ¿Quién mejor que una máquina con más inteligencia que nosotros puede decirnos qué tenemos que hacer? Pero claro, aquí entramos en un escenario donde la manipulación, el control social puede ser realmente acabado, ¿no? Pues mira, casi te emplazo, porque ya tenemos nada, medio minuto, a la semana que viene para hablar justamente de este tema, ¿no?, de cómo todo este patrón gnóstico, ¿no?, en el pensamiento posmoderno, ¿no?, pues puede acabar también en una visión de control, ¿no?, cómo se están desarrollando estas comunidades políticas. Si te parece, pues lo tratamos, Stefano, la semana que viene. Muy bien, con mucho gusto, muchas gracias.